Amén. Bueno, seguimos con el estudio de la carta de Santiago. Y hace 2 semanas, que fue cuando tuvimos la última reunión, no fue un miércoles, porque bien sabemos que mi esposa ya tuvo a nuestro bebé, a Joel, dio a luz. Y por eso es que la semana pasada pues no tuvimos reunión. No fue porque no quise, sino que esto vino y pues yo prefiero, mis amados, darles la palabra bien estudiada, bien meditada, a que solamente pararme detrás de este púlpito y hablar sin haber estudiado. Yo pude haber tenido la reunión y el estudio la semana pasada, pero no lo hice por eso. Porque con el cuidado del niño, del bebé y de mi esposa, pues se toma tiempo para prepararse para predicar la palabra de Dios. Bueno, pero hace 2 semanas estuvimos hablando sobre los opresores de los pobres, que se basó en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Y hoy estaremos tratando con Santiago 5, de 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11, y el tema de hoy es perseverando pacientemente. Es el tema de hoy, perseverando pacientemente. Vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios ahí en Santiago 5, 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es lo que dice ahí, esta porción de la palabra. Dice: mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. A la luz de la certitud del juicio venidero de Dios sobre sus opresores, Santiago, ¿qué hace ahora? Él ahora alienta a los hermanos, a los creyentes en Jerusalén, a tener paciencia, a esperar, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él les dice a ellos, los alienta a que sean pacientes y esperen la venida de su Señor Jesucristo. En el contexto de todo esto, mis hermanos, estos hermanos en la fe estaban pasando pruebas, persecuciones, y eran arrestados. Pero ellos debían de tener un ánimo que perdure, que continúe existiendo, manteniéndose en el mismo estado a pesar de las circunstancias. Es lo que Santiago les anima a estos hermanos a hacer. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia es el fruto que da el Espíritu Santo. Es uno de los frutos que el Espíritu Santo da al creyente. Vamos a Gálatas 5:22. Vamos a ver qué es lo que dice acerca de los dones. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está la palabra que vamos a estar tratando hoy: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ese es un fruto que el Espíritu Santo nos da. Y este tipo de paciencia se refiere al tipo de paciencia de largo ánimo. Es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos en Jerusalén. Y esto es la paciencia bíblica. Vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que dice ahí sobre la paciencia. Colosenses 1, 9 al 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice ahí el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra,
y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice, que ellos nunca habían dejado de orar por esos hermanos. Y esto nos muestra que el apóstol Pablo y los otros hermanos mostraban paciencia al momento de ellos orar por esos creyentes. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda, ¿qué? Para toda paciencia y longanimidad. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo, que la oración de ellos y su deseo de ellos era que estos hermanos llevaran mucho fruto, que anduvieran como es digno del Señor, agradándolo en todo y creciendo en el conocimiento de Dios, no de ellos mismos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Él ora por la paciencia de esos creyentes. Y longanimidad es la capacidad de poder perseverar y mantener una actitud positiva y constructiva frente a las que, a los problemas, a la persecución, a las adversidades, sin rendirse o desanimarse fácilmente. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Este poder, el cual proviene de Dios, se manifiesta en la perseverancia y en la paciencia. Cuando Dios capacita a un creyente con su poder, ese creyente fácilmente podrá ser alguien que va a perseverar pacientemente. Y se utiliza a menudo con referencia a las circunstancias y la paciencia con referencia a las personas. Y los cristianos, por el glorioso poder de Dios, es que somos fortalecidos nosotros para perseverar en medio de las dificultades y mostrar paciencia hacia los demás. Pablo no exhorta a los cristianos a vivir vidas santas y agradables a Dios sin asegurarles que Dios les dará la fuerza, y tampoco deja al creyente en duda acerca del resultado final de experimentar este poder. David, antes de ser rey, experimentó esto. Cuando él era un pastor de ovejas, David experimentó el poder de Dios, que lo cuidaba, que lo guardaba. Vamos a primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 33 al 37. Primer libro de Samuel 17, versículos 33 al 37. Dice lo siguiente: dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Aquí vemos que el rey Saúl dudaba de que el joven David podría acabar con el filisteo. Y sigue diciendo ahí el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Ahí vemos la valentía de David. ¿Y qué más hacía después de que él iba tras él? Dice, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso. Ahí vemos que David dice: yo fui quien venció a los animales por mi poder,
por mí mismo. ¿Qué es lo que dice él? Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras de oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahí vemos que este joven, antes de ser rey, ya estaba confiando y él había experimentado el poder de Dios al momento de él poder librar las ovejas de león o de oso. Y dice que Jehová era quien lo libraba de las garras de estas bestias. Y a esto se refiere Santiago. Y eso es una doctrina que ustedes deben de aprender. La perseverancia de los santos. Significa que Dios es quien nos mantiene y es quien nos guarda por su poder. Es Dios. Nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Y hay muchos cristianos que ellos piensan que por cuanto ayuno ellos hagan, cuánta oración tan larga, tan elocuente, que Dios los va a favorecer más a ellos por cuanto ellos hagan, y no es así. Dios está a nuestro favor, Él nos guarda, Él nos protege por Cristo. Porque nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios al momento de creer en Cristo Jesús. Así que Cristo se lleva todo el mérito y no nosotros. Como lo dice y hemos leído muchas veces en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y como les he dicho, esta porción de la escritura es una que me impacta a mí y me hace confiar más en nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, donde habla sobre una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y lo que dice el versículo 5, eso me llena de esperanza y gozo. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí claramente vemos que dice que los creyentes, y él se incluye, el apóstol Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así es como nosotros somos guardados del mal. Así es como nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y aún para qué? Para alcanzar la salvación que ya está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Ahí vemos que es a través de Cristo es que nosotros somos salvos y no por nuestras buenas obras, no por nuestros diezmos, ofrendas o lo que podamos hacer por el evangelizar, predicar, enseñar. No es por cuánto hagamos, sino es por cuánto Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por los méritos de Cristo solamente y no los nuestros. Es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y a esto es a lo que se refiere Santiago. Cuando él les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Regresemos a Santiago 5:7. Después de que le dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora Santiago da una referencia como ejemplo. Mirad el labrador. Aprendamos un poco sobre el clima geográfico. En Palestina llueve frecuentemente entre octubre y noviembre y de nuevo en marzo y abril. En términos agrícolas, la primera lluvia indicaba que el campo estaba listo para plantar y la última que el campo estaba listo ¿para qué? Para cosechar.
De igual manera, dice Santiago, nosotros los creyentes esperemos para cuando Cristo regrese por su iglesia, por sus santos, por aquellos que Él compró a precio de sangre. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Donde aquí el apóstol Pablo habla sobre la venida del Señor. Dice el versículo 13, ahí de la primera carta a los Tesalonicenses, del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que Pablo aquí bien quiere dejarles y recordarles a los hermanos que para ellos hay esperanza. Y no quiere que ellos se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que Cristo viene. Cristo va a regresar. Y hoy, entre los predicadores reformados, los que conocen la sana doctrina, yo veo como que poco hablan de la venida del Señor. Sí pueden tener mucha teología, mucho estudio, hermenéutica, soteriología, cristología, todo esto, pero a veces los reformados hablan muy poco sobre la venida del Señor. Y aquí Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que Cristo regresará. Y lo que dice en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a suceder? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto, mis amados, derrumba lo que muchos creen sobre el rapto secreto. Pero aquí vemos que el arrebatamiento será un aviso. Dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Va a haber un aviso, es lo que dice ahí. Pero mis amados, no se dejen engañar por esos videos que ahora están pasando muchos en las redes sociales, donde supuestamente personas han grabado, donde se escuchan trompetas y shofares sonando por ciudades, por muchos pueblos, diciendo que ya es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra dice que ni aún el Hijo sabe cuándo regresará. Ni Cristo sabe cuándo será su venida. Eso es hablando en su humanidad. Pero muchos dicen, el tiempo está cerca, Cristo viene. Sí sabemos que las señales se ven. Hay tormentas, huracanes, hay guerras, hay violaciones de niños, de mujeres que son secuestradas y son vendidas. Pero las señales allí están. Pero no porque miramos todo esto quiere decir que Cristo ya viene. Son señales. Y estas señales vemos, mis hermanos, que todo lo que pasa en este mundo es por la maldad del ser humano. Todo lo que está pasando, quizás el huracán que pegó en Florida y en las montañas aquí de
Norte Carolina es quizá porque el ser humano ya está tan depravado y se ha alejado de Dios, y Dios está permitiendo que esas tormentas arrasen con ciudades donde hay tanto pecado, tanta droga. Y no estoy diciendo que ellos se lo merecen, sino que es Dios es soberano. Y sabemos que Dios trae juicio sobre una nación que se aparta de su verdad. Pero ahí están las señales, mas no sabemos cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos. Y hay muchos que han dicho en tal fecha, tal mes, y no se ha cumplido. Entonces son falsos ellos. Nosotros debemos estar solamente esperando al Señor pacientemente. Y Santiago anima a estos hermanos a que ellos hagan lo mismo. Ellos estaban pasando persecución, tribulación, pruebas, y ahora él les dice, esperen pacientemente. Regresemos a Santiago 5, versículo 8. Después de que él le dice, sean pacientes, dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago les anima por segunda vez a que sean pacientes. Y cuando tú, mi hermano, le dices a alguien o le das un consejo más de 2 veces, ¿por qué lo haces? Porque tú te quieres asegurar de que alguien lo haga, de que lo cumpla. Tú le quieres recordar a alguien algo tan importante para que ellos puedan hacerlo. Y es lo que Santiago está haciendo aquí. Él quiere asegurarse de que esos hermanos sean pacientes en medio de la persecución, de la adversidad, de las dificultades. Y quiere asegurarse que esos hermanos estén pacientemente esperando la venida del Señor. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora Santiago vuelve a recordarles lo que él les dijo antes en esta carta en Santiago 4, versículo 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí vemos que él les vuelve a ellos a no quejarse, a no hablar, a no murmurar. Y el quejarse unos contra otros es el criticar a los demás. Y es lo que Santiago les recuerda. Sean pacientes y no pequen entre ustedes, hermanos. Dejen todo eso a un lado. Pero este hombre, nuestro hermano Santiago, es un hombre que en verdad quería evitar el pecado entre los santos del Señor y que estuvieran firmes en medio de los conflictos. Él quería que ellos se hicieran la paz entre ellos. Habían favoritismo, habían guerras entre ellos, pleitos, y pedían mal. Y él les dice, ustedes no reciben porque piden mal y solamente piden para sus propios deleites. Entonces en medio de esta congregación, dentro y fuera, habían conflictos entre los hermanos y entre los que no conocían del Señor, entre los opresores que los oprimían a los creyentes. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora aquí repentinamente, ¿qué es lo que él les dice a ellos? Les habla sobre la paciencia otra vez, pero ahora él les habla sobre la paciencia de los profetas. ¿Pero acaso los profetas no pasaron pruebas,
persecuciones o arrestos? Los profetas verdaderos de Dios, ¿qué es lo que ellos sufrieron? ¿Qué es lo que ellos experimentaron por causa de ser profetas del Señor? Vamos a Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías era aplaudido. Lo sentaban en una mesa con comida y lo festejaban a él. No, dice aquí, estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Es lo que dice ahí, que el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Aquí vemos encarcelamiento, desprecio sobre este hombre que fue un hombre del Señor. Ahora vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 6 al 23. Vamos a ver qué es lo que pasó con Daniel. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues o que publiques un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos aquí querían que el rey publicara que si alguien oraba o le pedía alguna petición a otro dios o a otro hombre que no fuera él, que tal persona fuera echado al foso de los leones. Dice el versículo 8: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Ahí vemos que Daniel, ¿qué es lo que él hacía? Se ponía en rodillas. ¿Y qué es lo que él hacía? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto él lo hacía antes de este edicto, antes de que el rey firmara esto. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, quebrantada o cancelada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí fueron, como decimos los mexicanos, fue de chismoso. Fue y lo delató a Daniel. Fueron ellos y le dijeron: este hombre Daniel 3 veces al día hace su petición a su Dios. Versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él aquí no quería causarle algún daño a Daniel, si él quería librarlo de lo que le esperaba. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aquí el rey le dijo a Daniel: estás en manos de Dios. Yo no puedo hacer nada por ti, sino que tengo que cumplir con lo que yo firmé, porque estos hombres me lo exigen. Y le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahí vemos la confianza de este hombre, de Daniel, que él fue fiel a Dios y él no hizo caso a este edicto que el rey firmó, y él dijo: yo voy a seguir orándole a mi Dios. Yo no voy a escuchar a lo que ellos me digan, sino que yo voy a ser fiel, y por esa fidelidad es que ningún daño se le fue hecho a Daniel por parte de los leones, sino que el ángel del Dios de él lo libró de los leones. Aquí vemos confianza en Dios, mis amados. Y es lo que nosotros debemos de tener también. Es lo que Santiago les manda a esos hermanos a tener: confianza. Pero aquí vemos, al igual que Jeremías, Daniel también fue encarcelado. Bueno, él fue echado al foso de los leones, mucho peor. Ahora vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, 35 al 38. Vamos a ver qué es lo que dice ahora el Nuevo Testamento acerca de esos hombres del Antiguo Testamento. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí vemos que Santiago hace una referencia a estos hombres de Dios que pasaron todo esto, que sufrieron. Donde él habla ahí en el versículo 10 de Santiago 5, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. No solamente dice
la paciencia, sino que él dice ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y quizás tú quieras tomar solamente la parte de paciencia, pero aún también, como hemos dicho siempre, el cristiano verdadero será afligido, será probado, pasará por el fuego, mas no se quemará, si es que está confiado en su Dios. Él ahora los quiere llevar al Antiguo Testamento a decir, hermanos, tomen como ejemplo esa aflicción de Jeremías, de Isaías, de Daniel. Tomen, por ejemplo. Versículo 11 dice después, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Después de que Job perdió su ganado y a sus hijos, sabemos que conocemos esa historia. Job luchó con dudas y amargura, pero perseveró al confiar en el Señor a través de grandes aflicciones. Después de que él perdió todo y su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere, vimos que él no maldijo a su Dios. Al momento de estar él lleno de llagas, aún su mujer fue usada por Satanás, influenciada por Satanás, diciéndole que él maldiciera a su Dios y que muriera, mas él no lo hizo. Así que Santiago dice que la habilidad de que un hombre o mujer de Dios puedan perseverar es por medio de la misericordia y la compasión del Señor. Eso nos da a entender, o eso nos enseña que nosotros no debemos de, mis amados, de depender de nosotros mismos, sino depender de Dios. Y yo hablo esto por experiencia. Muchos dicen el cristiano no debe tener depresión o ansiedad, pero somos seres humanos, somos mortales, somos débiles. Eso puede llegar hasta el más firme que diga que está en el Señor. Eso puede llegar a su vida. El desánimo, el desaliento, la duda, la incredulidad. Y llegamos al tal punto, mis amados, que decimos, ¿en dónde está Dios? Pero estas escrituras, lo que está hablando Santiago, nos va a recordar a nosotros aún que esto va a suceder. Y esto es como un recordatorio para que nosotros podamos seguir hacia adelante y ser pacientes en medio de la tribulación, de la aflicción, del desprecio, de cuando antes tus amigos, supuestamente amigos, te juntaban, todo esto, y ahora no. Ahora Santiago nos manda, tanto como a esos hermanos, a nosotros a ser pacientes y a esperar en el Señor y a tomar, por ejemplo, la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aún también la paciencia de Job. Vamos a Mateo 5, versículo 11. Vamos a ver una expresión acerca de esta bienaventuranza de los que sufren. Mateo 5, 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Después Jesucristo dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos
Lo mismo que está tratando Santiago, nuestro Señor Jesucristo ya había tratado o les había enseñado a sus discípulos acerca de las bienaventuranzas. Y dice, benditos ustedes, benditos cuando por mi causa, por mi nombre, sean vituperados y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y Él ahora nos alienta, nos anima y nos exhorta a gozarnos y a estar alegres. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, de igual manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es maravilloso. Esto es el ser cristiano. Eso es el ser alguien que vive para Cristo. Y muchos no quieren sufrir, no quieren padecer. Y los predicadores de la prosperidad, de aquellos que solamente motivan, te predican lo contrario, que tú vas a ser exitoso, que Dios tiene algo grande para ti, un plan maravilloso para ti, cuando Cristo dijo lo contrario. Esto es ser creyente, eso es ser cristiano. Cuando quieres vivir para Dios y quieres agradar a Dios, vas a padecer por causa de Él. Y dirán toda clase de mal, mintiendo. Apocalipsis 14, versículo 13. Disculpen que me estoy tardando un poco, pero ya casi termino. Apocalipsis 14, 13. 12, 13. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia. Ahí está la palabra clave. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es una paciencia, un tipo de paciencia que no se compara. Incomparable. Aquí habla de la paciencia de los santos, los que han sido apartados para Dios, los que han sido rescatados del mundo para el reino de Dios, los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí habla de una bienaventuranza, de aquellos que son del Señor, aquellos que son pacientes. Benditos. A eso se refiere Santiago. Recemos a Santiago. ¿Cómo comenzó la carta a Santiago? Capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo mismo que Jesús dijo, gozaos y alegraos. Santiago ahora exhorta a sus hermanos. Él comenzó la carta diciendo esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba, cuando seamos probados, si estamos en la fe genuina de Cristo Jesús, esta prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vemos todo el contexto de esta carta y por qué es
la importancia de predicar la palabra de Dios de esta manera? Y no solamente sermones dinámicos de temas. Si predicamos la palabra de Dios de esta manera, podremos entender muy bien por qué se escribió tal libro, tal carta. Aquí vemos que él comenzó animando a los hermanos a estar gozosos en medio de las pruebas, y ahora casi al final lo mismo. Ahora, para concluir, al igual que Cristo es paciente para los que deben de ser salvos, sean salvos, nosotros debemos de ser pacientes también. ¿Cómo? Esperándole, siendo diligentes, buscando el crecimiento espiritual, mirando el glorioso futuro, cuando nuestro glorioso Rey venga en gloria por su iglesia, que somos nosotros. Sepas ciertísimamente que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por nosotros. Ahora solo nos toca ser probados, afligidos, a ser vituperados por causa de nuestra fe, y a esperar, perseverando pacientemente su venida. Y Cristo claramente dijo esto, que esto debía de suceder. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 16 al 25 es lo último que voy a leer. Mateo 10, versículo 16 al 25. Aquí Jesucristo está hablando sobre las persecuciones venideras. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os procuréis por cómo o que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahí está diciendo Cristo, sean pacientes. No hablen por su cuenta de ustedes, sino que en aquella hora se os dará lo que debes de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Y qué va a suceder? Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es lo que pasará, lo que causa el seguir a Cristo. No es algo de nuestro agrado. No es algo que nos apetece a nuestra carne, pero a nuestro espíritu nos debe de llenar de gozo. Decir, si yo paso por esto, yo soy del Señor. Estoy caminando a la voluntad de Dios. Eso es una evidencia, mis amados. Ese es el fruto de alguien que es de Cristo. Alguien que Dios lo ayuda, le da el poder para que él se separe del pecado, de las cosas de este mundo y aún del pecado ajeno. ¿Y qué sigue diciendo? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No por tu nombre, no por tu causa, dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa.
Cristo dijo que esto iba a suceder, y si esto viene a tu vida, pues gózate. Gózate y solamente persevera pacientemente. Suena algo difícil, pero con el poder de Dios, con la oración, se puede hacer. Todo es posible en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De esto habla cuando Pablo dice esto, de este contexto del sufrimiento, y no habla de que tú puedas empezar tu negocio, una empresa, o que quieras terminar alguna carrera. Esto no se refiere a esto. El apóstol Pablo se refiere al sufrimiento, a la persecución, al vituperio, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero espero que eso nos ayude a los que estemos pasando por momentos difíciles en esos momentos a perseverar pacientemente. Vamos a orar. Oh, Señor, oh Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has dado a Cristo, Señor, para que podamos nosotros perseverar. Tu Espíritu, oh Dios, es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ayúdanos, por favor, a ser pacientes, a confiar en ti, a no correr, Señor, esta carrera apresuradamente, Señor, sino que hacemos calmados, Señor, pasivos, y esperar en tu momento, en tu tiempo. Porque tus tiempos son perfectos, Señor, y los nuestros, Señor, nos van a llevar a cometer y a tomar decisiones equivocadas. Señor, que esta palabra, Señor, nos llene de esperanza, nos ayude a actuar, Señor, como tú quieres que actuemos en medio de las pruebas, en medio de la persecución, del vituperio, y que solamente nosotros podamos orar y pedirte que nos ayudes y a orar por aquellos, Señor, que aún nos vituperan. Por favor, Señor, capacítanos. Dependemos solamente de tu poder. Y ahí es, Señor, que nosotros vamos a poder ser hábiles y podremos, Señor, luchar contra todo lo que nos rodea en este mundo. Aún con nuestro propio pecado, Señor, que ese es nuestro gran enemigo. El pecado y nuestra carne, Señor, son más peligrosos que el mundo y Satanás. Porque aquí dentro de nosotros, Señor, está el pecado, todavía mora en nosotros. ¿Y quién nos podrá librar de él, Señor, sino solamente tú? Tu Espíritu, tu palabra. Oh Dios, ayúdanos. Señor, ayúdanos a estar gozosos y alegres cuando nos pasen cosas por causa de tu nombre, Señor, y que nunca te echemos nada en cara, que digamos, Señor, soy cristiano, soy tu hijo, ¿por qué sufro? Señor, si aquí claramente Jesucristo dijo que esto debía de suceder. Por favor, Señor, que podamos nosotros tomar no solamente las partes bonitas de tu palabra, Señor, sino aún aquellas que nos digan, Señor, que esto va a suceder a todo aquel que siga a Cristo. Pero, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque me has ayudado. Yo sé que fue un tema muy difícil para mí, Señor, no fue fácil, pero por Cristo es que pude cumplir con mi labor en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si me acompañan, vamos a entonar el himno.